Disculpa si no menciono mi nombre. Soy personal de la Marina. En diciembre 26 de 2016, estando yo asignado a misiones de patrullaje en el litoral norte de Quintana Roo, cerca a la isla Olbox, mi equipo y yo recibimos la misión de iniciar una búsqueda de un bote de pesca deportiva, mismo que había sido reportado como desaparecido desde el día 24 de diciembre. Nosotros, junto con otros equipos de la Armada de México, en lanchas artilladas de patrullaje costero, procedimos a rastrear el bote perdido en mar abierto, al norte de Celestún, que es lugar de donde habían zarpado y donde, según familiares de los pescadores, pensaban pasar solo 2 días de pesca en el mar. El bote que estaba a la deriva fue localizado por mi equipo de búsqueda el día 27 de diciembre al atardecer, aproximadamente a 50 millas náuticas al noreste de Celestún. Al acercarnos y abordar el bote, nos percatamos que los tripulantes, 4 en total, estaban hacinados todos juntos, sentados en el piso y con una expresión de miedo y palidez en el rostro, en el único camarote del bote. Al vernos, los pescadores nos mencionaron unas plegarias y rezos a la Virgen del Carmen, agradeciéndole a ella y a nosotros por haberlos encontrado. Yo al principio pensé que tal vez se habían encontrado con delincuentes o piratas que los habían robado, golpeado y quizás hasta averiado su motor, pero se veían realmente asustados, incluso temblando cuando los encontramos. Después de que fueron llevados a bordo de un buque de la Armada para que recibieran ayuda y evaluación médica, el más veterano de los pescadores procedió a relatarnos su experiencia. Sí, tal y como lo esperan. Paranormal e inexplicable. Experiencia que causó que se perdieran y estuvieran en su bote a la deriva durante 5 días en mar abierto. El pescador más veterano y experimentado del grupo de pescadores, al que llamaré Don Felipe, nos relató todavía con miedo la experiencia paranormal que vivieron. La historia comienza con una salida a pescar en aguas al mar de Yucatán, cercanas al puerto de Celestún. Don Felipe había sido invitado por unos amigos pescadores a pasar un fin de semana en la ciudad y salir a pescar cerca de las costas de Celestún. Cito textualmente el testimonio de Don Felipe, que fue asentado en la bitácora del primer oficial del barco de la Armada de México, que llevaría a todos los pescadores a tierra. Yo vivo en Progreso, Yucatán, y desde muy joven aprendí a pescar como deporte y como actividad comercial. Conocía el mar y las especies marinas que se pueden encontrar, y era común que me contactaran mis amigos para salir a pescar. En aquella ocasión rentaron una embarcación que nos llevara a mar abierto y a recorrer el litoral norte de Celestún. Estaba lluvioso. Salimos el jueves 22, de madrugada hacia el norte. Llegamos de noche y, para nuestra mala suerte y debido a las intensas lluvias de un frente frío, inundándose gran parte de los manglares costeros. El caudal provocó una marea de agua dulce, matando a muchos peces de agua salada, y enturbió el agua de sobremanera. Desanimados, nos regresamos, y como veníamos equipados y aprovisionados con suficiente agua y alimentos, decidimos probar suerte a unas 20 millas náuticas. Esto al noreste de la costa de Celestún. Durante el día no logramos sacar gran cosa: unas corvinas, una barracuda y un afortunado sacó un sábalo. Fuera de eso, solo estuvimos comiendo y contando anécdotas de pesca. Nos cayó la noche y seguíamos con nuestro relajo. A pesar de la tenue lluvia que caía, estábamos muy animados. Sería de madrugada cuando comenzamos a sentir que el agua alrededor estaba muy agitada y una marejada comenzó a mover el bote. El conductor y guía de la embarcación nos advirtió que era peligroso estar en esas aguas con aquel clima, por lo que convenimos en regresar al puerto de Celestún. Cuando comenzó a llover más fuerte, el cielo relampagueó y todos gritamos eufóricos y riéndonos de la peculiar situación. Sin embargo,
Para nuestro amigo guía y anfitrión no era gracioso. Su cara comenzó a tener preocupación y de pronto la embarcación que no quería dar marcha. Consciente de la situación me acerqué y le pregunté qué podríamos hacer. Justo en ese momento, uno de mis amigos nos grita asustado y señalando al horizonte: ¡Miren! Al voltear a ver, había un extraño objeto en el cielo. Era una especie de esfera que estaba suspendido en el aire y parecía estar observándonos. Era de un color rojo como fuego, con muchas luces parpadeantes por en medio de ese objeto. Nuestra impresión se transformó en miedo cuando las luces de la embarcación y todo en la nave se apagó de pronto. Quedamos en completa oscuridad y solo se escuchaba el ruido de la lluvia y el oleaje a nuestro alrededor. Luego de unos segundos, la esfera que estaba frente a nosotros también apagó sus luces y esperamos lo peor. Instantes después sentimos cómo la embarcación era sacudida por una marejada y sentimos vibraciones en nuestros pies. De pronto una extraña luz amarillenta parecía provenir de la profundidad y se movía. Cuando nos dimos cuenta, había un gran objeto que iluminaba a nuestro alrededor, debajo del barco. No era redondo, era más bien cilíndrico, con muchas luces azules que parecían navegar por debajo de la superficie, como un submarino. Avanzaba lentamente iluminando todo alrededor nuestro, y cuando se alejó un poco de nosotros, con la misma se fue sumergiendo lentamente hasta desaparecer en la profundidad. Un fuerte zumbido se comenzó a escuchar, tanto que nos dejó sordos. El mar comenzó a agitarse de nuevo y sentimos un fuerte viento cálido que nos pegó de frente. La esfera de fuego nuevamente se encendió. Se movió con rapidez asombrosa y voló hacia nosotros, colocándose a unos 5 metros arriba de la cabina de nuestro bote. Con miedo todos corrimos al interior de la cabina. Podíamos ver el resplandor de esa luz rojiza reflejándose en las ventanas y en la cubierta del bote. De manera espeluznante, escuchamos que algo pesado cayó bruscamente en el techo de la cabina, seguido de un ruido similar a algo que se arrastraba. Con sorpresa y terror vimos cómo un bulto negro caía en la proa, justo enfrente del parabrisas de la cabina. Al principio no le veíamos forma alguna al bulto, pero de repente comenzó a moverse como levantándose lentamente, flotando sobre el piso de la proa. Cuando esa cosa se puso verticalmente a la proa del bote, pudimos empezar a distinguir que era una criatura de forma humanoide. Llenos de miedo distinguimos que era una especie de mujer muy alta, que usaba una falda larga y negra. Una especie de túnica negra le cubría el torso. Una capucha o máscara le cubría la cabeza. Sus ojos eran muy grandes y de color rojo, y unos horribles brazos como tentáculos con garras salían de sus hombros. Un escalofrío nos recorrió a todos, y de manera inmediata supimos que eso que estábamos viendo era algo maligno, sobrenatural, una bruja, pensamos. Todos nos arrodillamos y empezamos a rezar e implorar a Dios y a la Virgen del Carmen que nos liberara de esta bruja que nos estaba atormentando y aterrorizando. Repentinamente, para terror nuestro, esta bruja acometió contra el parabrisas, pero no iba caminando, estaba flotando. Todos gritamos de terror y pudimos ver cómo esta horrible criatura rasguñaba con sus garras el parabrisas de policarbonato, tratando de romperlo para atraparnos. Un gruñido espeluznante salió de este ser y todos nos desmayamos. No supimos más de nosotros, sino hasta la mañana siguiente. Hola, ¿qué tal? Prefiero omitir mi nombre por cuestiones de seguridad.
les voy a contar la que para mí ha sido la experiencia más espeluznante y aterradora que me ha sucedido en mis años de servicio como infante de marina. Esta historia es completamente real, y el miedo que sentí en esa ocasión fue algo tan extremo, casi para llegar al nivel de ataque de pánico y shock nervioso. En esa ocasión hubo un compañero que perdió la vida, y varios de nosotros sufrimos lesiones serias que pusieron en riesgo nuestra vida también. Antes de relatar estos sucesos, quiero explicar como contexto que el mar es un ecosistema muy intimidante, hostil para los humanos. Por ser un ambiente en el que los humanos no están adaptados, es difícil su exploración, tanto a nivel superficial como subacuático, incluso para marineros y buzos experimentados. Yo siempre le he tenido un gran respeto al mar, ya que por experiencia sé cómo las condiciones climáticas, corrientes marinas, viento, turbulencias y visibilidad pueden cambiar repentinamente y a veces sin explicación aparente. Como me decía mi entrenador de buceo, el mar es un lugar traicionero. No le debes tener miedo, pero sí respeto. Dentro del agua los humanos estamos tan indefensos que descendemos drásticamente en la cadena alimenticia. Quien no le tiene respeto al mar generalmente no vive para contarlo. Con el mar no se juega. Desde que entré al servicio de la Marina, muchos compañeros veteranos me han contado varias veces historias acerca de los guardianes de las profundidades. Según ellos, en el fondo del mar existen seres o entes que cuidan las profundidades de la intrusión humana. A estas entidades no les gusta la presencia humana dentro del mar, y muchos me aseguraban haberlos visto con forma humanoide cuando realizaban inmersiones profundas en el mar por debajo de los 40 metros. Yo siempre consideré estos relatos como fantasía o alucinaciones que sufrían los compañeros durante los entrenamientos de buceo. Esto se justifica por la narcosis, debido al nitrógeno que se sufre al respirar aire comprimido y bucear a grandes profundidades. Pues bien, en el año 2013, mes de febrero, a las 20 horas, el sitio de la inmersión era mar cercano a una isla ubicada aproximadamente 80 kilómetros en mar abierto, al norte del puerto de Tuxpan, en Veracruz. Yo era integrante de un equipo de buceo de la Infantería de Marina del Golfo de México. Éramos 6 parejas de buzos y la pareja de oficiales entrenadores expertos que supervisarían el entrenamiento. Nos encontrábamos en un barco usado para inmersiones de buceo junto con la tripulación del barco. Teníamos como misión realizar un ejercicio de entrenamiento sobre navegación nocturna subacuática, todo en mar abierto. Estando en la superficie del barco, todos los buzos nos colocamos nuestro equipo de respiración autónomo y demás equipo de buceo. Como íbamos a realizar una inmersión a profundidad de 45 metros, nuestros tanques de buceo contenían aire enriquecido con helio, esto para minimizar los efectos de la narcosis por nitrógeno. No entraré en detalles técnicos de este gas. Todos llevábamos como única arma nuestros cuchillos, y como era un buceo nocturno, usábamos linternas y barras de luz química para guiarnos y navegar en la oscuridad. La oscuridad marina es impresionante. Si no fuera por la luz del barco y nuestras lámparas, estaríamos prácticamente entrando a una oscuridad casi total. Solo se escuchaban el ruido de las olas al moverse por la superficie y chocar contra el casco del barco. Esa noche había estado despejado, con pocas nubes, pero de repente se empezó el cielo a llenar de nubes y algo de viento. A lo lejos pudimos ver unos relámpagos que presagiaban, tal vez en unas horas, una tormenta eléctrica, algo muy común en el mar. Confiando en que el clima estuviera estable hasta que terminara nuestra inmersión, nuestros oficiales entrenadores comprobaron que estuviéramos perfectamente equipados y listos. Dieron las últimas instrucciones de seguridad y actividades a realizar para la inmersión, y entonces dieron la orden: buzos al agua.
Todo el grupo inició el descenso controlado hasta la profundidad requerida para los ejercicios de navegación. Como en todo entrenamiento de buceo táctico, la embarcación quedaría sobre la superficie, en espera de que ascendiéramos al terminar el entrenamiento. También por protocolo de seguridad, marinos de la tripulación del barco, por medio de una lancha, irían siguiéndonos en toda la trayectoria que siguiera el equipo, ya estando sumergidos hasta la profundidad deseada. La oscuridad del mar es casi absoluta. Nuestra única fuente de luz eran nuestras lámparas acuáticas, y para orientarnos en esa oscuridad solo utilizábamos nuestras brújulas de navegación. Aproximadamente 10 minutos después de haber iniciado la inmersión, revisamos nuestros profundímetros y la profundidad alcanzada era ya de los 30 metros. Aún faltaban 15 metros más, cuando de repente empezamos a ver luces que ascendían del fondo marino. Los entrenadores se percataron de ello también e inmediatamente golpearon varias veces con su cuchillo sus tanques de aire, indicándonos así que detuviéramos el descenso. Quiero aclarar que la única forma de comunicarse entre buzos en inmersiones nocturnas es por medio de señales de luz y sonidos, hechos al chocar el cuchillo y los tanques metálicos de aire. El sonido se transfiere muy rápido y a mayor alcance en el agua que en el aire. Todos detuvimos el descenso. Al principio pensé que tal vez esas luces que veíamos salir del fondo eran otros buzos recreativos civiles que habían realizado una inmersión nocturna. Eso no sería raro, ya que en esa zona marítima se realizan excursiones de buceo por parte de muchos grupos y organizaciones de exploración. Sin embargo, era raro que no tuviéramos ninguna embarcación de buceo en la zona. Si esas luces eran buzos ascendiendo a la superficie, un barco o lancha tendría que estar esperándolos. Las luces parecieron quedarse estáticas por debajo de nosotros, y repentinamente vimos cómo empezaron a moverse muy rápido hacia el fondo marino para desaparecer en una fracción de segundos. Todos, incluyendo nuestros instructores, estábamos asombrados de ver esas luces moverse tan rápido y desaparecer en el fondo del mar. Después de un par de minutos de asombro, los instructores reaccionaron nuevamente. Haciendo uso de sus cuchillos, golpearon en sus tanques, en una secuencia particular, para indicarnos que continuáramos con el descenso hasta la profundidad requerida de 45 metros. Una vez que alcanzamos la profundidad deseada, ajustamos la flotabilidad de nuestros trajes para permanecer flotando en esa profundidad. Hasta ese momento la visibilidad del agua era buena. Todos podíamos vernos entre nosotros con la luz de nuestras lámparas y no sentíamos efectos fuertes de las corrientes marinas. Todo el grupo permanecía agrupado y con contacto visual entre nosotros. Estábamos concentrados realizando los ejercicios de navegación submarina, cuando nuevamente nos dimos cuenta que 5 luces de color amarillo venían ascendiendo muy rápido desde el fondo del mar. Casi al mismo tiempo que estas luces extrañas aparecieron, empezamos a sentir una gran corriente marina golpeándonos, y la visibilidad del agua se deterioró al grado que se volvió completamente turbia. Esto nos desorientó mucho, y la gran fuerza de la corriente nos empezó a separar unos de otros. Con gran esfuerzo de aleteo y braceo, pudimos evitar ser arrastrados y separados por completo. Mientras continuábamos luchando para evitar ser separados, las luces empezaron a moverse alrededor del grupo. Al estar más cerca de nosotros, pudimos darnos cuenta que esas luces tenían forma reconocible. Con asombro y miedo, pudimos distinguir que estas cosas eran de aspecto humanoide de gran tamaño, delgados, 3 metros de altura aproximadamente. Estos entes o criaturas solo vestían unos trajes plateados muy ajustados. Pese a la temperatura fría del agua
y a la profundidad a la que estábamos de 45 metros, no usaba ningún tipo de equipo de buceo ni escafandra, solo unos cascos con forma de esfera que les ocultaba la cabeza y el rostro. Estas criaturas nos rodearon en forma de círculo y permanecieron flotando a nuestro alrededor. No percibimos que de sus cabezas cubiertas por unos extraños cascos salieran burbujas que indicaran algún tipo de respiración. De repente, nuestros músculos quedaron paralizados. Solo podíamos respirar, no podíamos movernos. La ansiedad y desesperación de no poder movernos empezó a cundir entre todos nosotros. Las criaturas humanoides que nos rodeaban y paralizaban empezaron a resplandecer al mismo tiempo y súbitamente desaparecieron en un instante. Delante de nuestra vista se desvanecieron. Casi al mismo tiempo que desaparecieron estas cosas, una fuerza poderosa impulsó a todo el grupo desde las profundidades hacia la superficie. Con pánico sentíamos que íbamos subiendo muy rápidamente, lo que significaba que no podríamos hacer las paradas de descompresión y así eliminar de nuestra sangre la gran cantidad de nitrógeno disuelto por bucear a gran profundidad. Esto es mortal, ya que ocasiona daño pulmonar, daño cerebral y hasta la muerte. No pudimos evitar llegar a la superficie debido a esa extraña fuerza que nos golpeó de repente. Llegamos casi al borde de la inconsciencia por efecto de la descompresión. Para nuestra fortuna, el barco de entrenamiento y la lancha guía nos ubicaron inmediatamente. Procedieron sin tardanza a sacarnos del agua y suministrarnos oxígeno puro por medio de mascarillas. Todos estábamos mal físicamente, con problemas respiratorios, circulatorios y terribles dolores en las articulaciones y en el pecho. Ya estando en el barco, perdí la conciencia y no supe más hasta que desperté en el hospital naval del puerto de Tuxpan. Cuando recuperé la conciencia estando en el hospital, me informaron que todos los miembros de mi equipo de buceo habíamos sufrido aeroembolismo por el accidente de descompresión. Inmediatamente después de ser rescatados del mar, fuimos trasladados a la base naval de Tuxpan y confinados de inmediato en una cámara hiperbárica de descompresión para eliminar todo el nitrógeno disuelto de nuestra sangre y tratar de revertir las secuelas del embolismo que sufrimos. Sin embargo, uno de nuestros compañeros no logró recuperarse. Sufrió un aneurisma y murió por un derrame cerebral a consecuencia del aeroembolismo y trauma de descompresión. Yo actualmente estoy completamente recuperado de las secuelas que me produjo el aeroembolismo en este fallido entrenamiento de buceo. Todavía en la actualidad no tengo una explicación científica y lógica sobre lo que ocurrió esa noche en la inmersión de entrenamiento. Yo estoy convencido de que las criaturas o entes que vimos esa noche fueron reales y no producto de alucinaciones causadas por intoxicación por nitrógeno. Además, la fuerza que nos impulsó de golpe hasta la superficie no pudo ser una corriente marina normal. Las corrientes marinas fluyen de manera horizontal y son paralelas al fondo marino. Pueden existir corrientes perpendiculares al fondo, pero son corrientes mucho más débiles que las corrientes horizontales. Es muy improbable que nos haya golpeado una corriente vertical fuerte, con dirección del fondo a la superficie. Además, el viento en la superficie era muy débil y no existía tormenta o mal clima en la zona de inmersión. Todo esto que experimenté de manera aterradora me convence más que en el fondo marino suceden cosas muy extrañas, que existen algunas entidades que no conocemos y comprendemos y que tienen el poder de impedir nuestra presencia en esos lugares que no pertenecen a los humanos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia paranormal cercana o en el mar? Si es así,
compártanla con nosotros. Les aseguro que muchos queremos escucharla. Los invitamos a suscribirse y echarse un chapuzón entre todas las historias del canal. Llegamos al final del episodio de hoy. Que tengan buena noche, revisen debajo de la cama y no olviden cerrar la puerta.